Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar hoy aquí con ustedes porque vamos a desenterrar algunos secretos, chismecitos y momentos que estoy segura, todos los fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin no van a querer perderse por nada del mundo. Sí, como lo oyen. Ustedes saben que esta pareja, que nació en el set de la serie Sen Kalkam, ha conquistado nuestros corazones y las redes sociales con su química innegable y su relación que, aunque ha tenido sus altibajos, siempre genera muchísima conversación. Hoy nos vamos a adentrar en esos detalles, esas pequeñas pistas y esos momentos que, vistos en retrospectiva, tienen un significado especial. Así que pónganse cómodos, agarren su bebida favorita y prepárense porque vamos a desvelar algunos secretos que quizás no sabían, o que tal vez habían pasado por alto. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho les invito a darle ese botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Porque aquí siempre traemos lo mejor para los amantes de las historias que nos apasionan. Vamos a empezar por el principio, ¿verdad? Todos recordamos el furor que causó Sen Kalkam, o será que nos amamos como la conocimos en algunos lugares. La química entre Hande y Kerem era palpable desde el primer episodio. Se veía, se sentía, se respiraba. Y claro, los fans, que somos los más observadores, empezamos a notar cositas. Pero ¿cuántos de esos cositas eran pura actuación y cuántos eran algo más? Pues hoy vamos a intentar dilucidar eso. Uno de los primeros grandes secretos, o mejor dicho, indicios, fue la manera en que ambos se trataban fuera de cámaras. Las entrevistas conjuntas, las fotos en redes sociales, los comentarios, todo parecía indicar que su conexión iba más allá de la pantalla. Recuerdo que al principio ambos eran muy cautelosos, decían que eran buenos amigos y que disfrutaban trabajar juntos. Y es normal, ¿no? Pero la intensidad de su amistad, la forma en que se defendían mutuamente, las miradas cómplices, eso ya apuntaba a otra dirección. Por ejemplo, había una entrevista muy comentada donde Kerem, al ser preguntado sobre Hande, la describió de una manera tan detallada y admirada, hablando de su personalidad, de su forma de ser, que muchos interpretamos eso como un amor platónico o mínimo, una admiración muy profunda. Y luego estaba Hande que siempre defendía a Kerem con una lealtad feroz, incluso cuando había críticas o rumores. Esa complicidad, esa unidad, era algo que los fans percibían como real. Otro punto clave y que generó muchísimo debate fueron los viajes y las vacaciones que empezaron a compartir. Al principio eran viajes entre amigos con otros compañeros del elenco. Pero poco a poco las fotos empezaron a mostrar a Hande y Kerem cada vez más juntos en planes más íntimos. Y es ahí donde la línea entre la amistad y algo más se volvía muy difusa para nosotros los fans. ¿Recuerdan esas escapadas a lugares como Maldivas o Bodrum? Las fotos podían ser ambiguas, pero la frecuencia y la espontaneidad con la que aparecían juntos, disfrutando de momentos de relax, sugerían que había algo más que una simple amistad vacacional. Y cuando se filtraron las primeras fotos de ellos en plan pareja, tomados de la mano, el mundo de los fans explotó. Fue un momento cumbre. La confirmación, aunque no oficial en ese momento, era innegable para muchos. Y cómo reaccionaron ellos a esa filtración también fue interesante. Si bien al principio hubo silencio, luego la actitud se fue volviendo más abierta, más relajada. Empezaron a compartir más momentos, a aparecer juntos en eventos, y la forma en que se dirigían el uno al otro en público cambió. De esa cautela inicial, pasaron a una demostración más abierta de afecto, siempre manteniendo un cierto nivel de privacidad, pero dejando claro que lo suyo era especial. Y hablando de momentos especiales, ¿qué me dicen de los gestos románticos? Hande, siendo la embajadora de varias marcas de lujo, a menudo recibía regalos de sus seguidores o de las marcas. Pero los regalos que Kerem le hacía, esos eran diferentes. Recuerdo una vez que Kerem le regaló a Hande un collar muy especial. No era solo un accesorio, tenía un significado. Y la forma en que Hande lo lucía, lo mencionaba, hablaba de lo importante que era para ella, eso transmitía un mensaje muy potente. Pequeños detalles, pero que para los fans son como grandes titulares. O cuando Kerem la acompañaba a eventos importantes, incluso cuando no era estrictamente necesario para la promoción. Esa presencia constante, ese apoyo visible, son gestos que hablan mucho. Y las redes sociales, por supuesto, fueron el escenario principal de todo esto. Las dedicatorias, los comentarios llenos de emojis de corazón, las felicitaciones de cumpleaños que iban más allá de lo cordial,
todo eso alimentaba nuestra imaginación y confirmaba nuestras sospechas. Pero no todo ha sido un camino de rosas, ¿verdad? Su relación, como muchas relaciones, ha tenido sus pruebas. Y los fans también han sido testigos de esos momentos de distancia o de rumores de ruptura. Esos periodos de silencio en redes sociales, la falta de apariciones conjuntas, las entrevistas donde ambos se mostraban más reservados sobre su vida privada, todo eso generaba una ola de especulación. Y ahí es donde entra la parte de secretos, que los fans no quieren perderse, la forma en que ellos gestionaban esa presión mediática. ¿Cómo manejaban la atención constante, los rumores, las expectativas? Parece que aprendieron a navegar esas aguas turbulentas con cierta madurez. Hubo momentos en los que la distancia física se hizo evidente y los fans se preguntaron si era el fin. Sin embargo, siempre encontraban la manera de volver a conectar, de demostrar que su vínculo era más fuerte que cualquier obstáculo. Y esos regresos o esas apariciones públicas después de un periodo de silencio siempre eran esperados con ansias y recibidos con alivio por sus seguidores. Ahora pensemos en los momentos más íntimos, esos que quizás no vimos directamente, pero que podemos intuir por sus palabras o por las historias que compartían. ¿Se imaginan cuántas conversaciones profundas habrán tenido? ¿Cuántos sueños habrán compartido? Ande siempre ha sido muy apasionada por su trabajo, por su familia, por las causas sociales. Y Kerem con su espíritu aventurero y su pasión por la fotografía y el cine. Imagino que han sido una fuente de inspiración mutua, un apoyo incondicional en sus proyectos personales y profesionales. Recuerdo que Ande habló en una ocasión sobre cómo Kerem la animaba a seguir sus pasiones, a no tener miedo de emprender nuevos proyectos. Y Kerem, por su parte, ha demostrado admiración por la disciplina y el talento de Ande. Esa química de trabajo se trasladó a su vida personal, creando una relación sólida y basada en el respeto y la admiración mutua. Otro aspecto fascinante es la influencia que han tenido el uno en el otro. Si observan sus trayectorias, parece que ambos han crecido profesional y personalmente desde que se conocieron. Ande, que ya era una estrella consolidada, ha mostrado facetas más maduras en sus roles y en su forma de afrontar los medios. Y Kerem, que siempre ha tenido un gran carisma, ha demostrado una mayor profundidad y una conexión más íntima con sus personajes y con el público. Ese intercambio de energía y de experiencias, sin duda, ha sido un motor para su evolución. Y no olvidemos a sus familias. Cómo se han integrado, cómo han sido recibidos por sus respectivos entornos. Esos detalles, aunque sean privados, también son importantes para los fans porque nos dan una visión más completa de su relación. Ver cómo sus familias se apoyan mutuamente, cómo comparten momentos especiales, habla de un compromiso más profundo y de una conexión que va más allá de la pareja. Y ahora el gran interrogante que siempre flota en el aire, ¿cuáles son esos secretos que realmente los fans no quieren perderse? Creo que son esos momentos que confirman que su relación es auténtica, que no es solo un invento mediático. Son las pequeñas muestras de cariño en medio del caos de las filmaciones, las palabras de aliento en los momentos difíciles, las sonrisas genuinas que se dedicaban incluso cuando pensaban que nadie los veía. Son esos gestos de complicidad que solo ellos entienden, pero que nosotros, los fans, somos capaces de percibir. Es la forma en que se protegían mutuamente de los haters, la manera en que celebraban los éxitos del otro como si fueran propios. Es la evidente alegría que sentían al compartir momentos cotidianos, desde una cena tranquila hasta un paseo por la ciudad. Para mí uno de los secretos mejor guardados, aunque ya no lo sea tanto, fue la confirmación de su amor más allá de las especulaciones. El hecho de que ambos con sus carreras en la cúspide, decidieran apostar por una relación tan mediática, habla de la fortaleza de sus sentimientos. No fue algo casual, fue una decisión consciente de compartir su vida, a pesar de las cámaras y los juicios. Y cómo gestionaron esa exposición, manteniendo siempre un espacio de intimidad, es admirable. Ellos nos enseñaron que se puede ser figura pública y tener una vida privada, aunque no sea fácil. Y en cada aparición conjunta, en cada foto que compartían, dejaban entrever esa conexión especial, ese entendimiento mutuo que iba más allá de las palabras. Así que para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, hemos explorado la química innegable que nació en el set, los indicios sutiles que los fans percibimos al principio, las vacaciones compartidas que avivaron los rumores, los gestos románticos que confirmaron sus sentimientos y la forma en que han navegado las aguas turbulentas de la fama y los rumores.
Hemos recordado esos momentos de complicidad, de apoyo mutuo y de crecimiento personal y profesional que han compartido. Y lo más importante, hemos visto cómo, a pesar de las diferencias y las distancias, su vínculo parece ser fuerte y genuino. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este recorrido por los secretos de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Cuál de estos secretos les sorprendió más? ¿Hay algún momento que recuerden y que crean que deberíamos haber mencionado? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran asterisco me gusta asterisco, compartirlo con todos sus amigos que también son fans de esta increíble pareja, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo gigante.